Buenas noches, amados hermanos y hermanas, amigos, amigas. Damos gracias a Dios por darnos una nueva oportunidad de poder escuchar su palabra y traer el mensaje que Él tiene para nosotros. Y esta noche el título de esta predicación es Un regalo en la cruz, basados en este texto en Colosenses capítulo 2, versos 13, 14 y 15. Que dice la palabra del Señor así: Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice la palabra del Señor acá en Colosenses, número 1, que nosotros estábamos muertos sin Cristo, estamos muertos en pecados, en nuestros delitos, en todo lo que nuestra carne quiere hacer. Pero dice la palabra del Señor que Él, Cristo, nos dio vida. Y ahí, en ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario, en ese momento donde Él estaba entregando, cumpliendo el ministerio suyo, el mandato que había recibido de parte del Padre, ahí se estaba dando una serie de, yo lo llamo de regalos en uno solo. Con su muerte, con su dolor, Él nos estaba dando a nosotros muchas cosas, muchos regalos que vamos a ver esta noche. Por eso yo puse el título Un regalo en la cruz. ¿Qué cosas pasaron cuando el Señor expiró ahí en la cruz del Calvario? Lo primero es que, aunque el enemigo, hermanos, si Satanás pensaba que en ese momento estaba triunfando porque Jesús había muerto, se estaba equivocando, y era la equivocación más grande, porque precisamente con la muerte de Cristo Jesús, Él nos estaba dando vida a todos nosotros. Él estaba abriendo el camino para los que no teníamos la oportunidad para poder llegar hasta Él. Con su muerte, Él estaba permitiendo que los que estábamos perdidos y con el derramamiento de su sangre pudiéramos lavar nuestros pecados. Nuestros pecados fueran quitados de nosotros para que pudiéramos tener acceso al Padre. Con su muerte en la cruz, Él estaba triunfando. Dice la palabra del Señor, Él estaba quitando esa acta, dice que era contraria a nosotros. ¿Qué era esa acta contraria? Todas las cosas escritas en la palabra del Señor que estaban dadas hacia nosotros si no nos arrepentimos. Por eso es que el Señor siempre tiene abierta la invitación para que si usted no tiene a Cristo, pues pueda tenerlo en el corazón en el momento que así lo quiera. Y dice la palabra que Él, despojando ¿a quién? A los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué? Porque Cristo no iba a quedar ahí en la tumba. Él resucitó al tercer día y ascendió a los cielos, y desde ahí también está mirando por nosotros. Así que con esa promesa de que Él resucitó, dice también nosotros resucitaremos un día. Por eso su muerte en la cruz, aunque en ese momento era de tristeza, era de dolor, pero era el cumplimiento del mandato que había recibido el Señor por parte del Padre. Y ese cumplimiento, mis hermanos, de su ministerio era para bendición de cada uno de nosotros. Ahí con la muerte de Él en la cruz hubo una cosa, y esta es la primera que vamos a ver: la regeneración. Hay algunos términos que a veces no están claros. Yo espero que en esta predicación queden bien explicados, ¿verdad? La regeneración. ¿Qué es la regeneración? Es el nuevo nacimiento, hermanos, producido por el Espíritu Santo
confirmado por una vida de arrepentimiento, una vida transformada, una vida de frutos. O sea, la regeneración se dio en la cruz cuando Cristo derramó su sangre, y esa sangre limpia nuestros pecados y nosotros podemos tener lugar para ir hacia el Padre por medio de Jesucristo. Dice la palabra en Tito capítulo 3 y el verso número 5. Él nos salvó, ¿quién? Jesucristo. No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, porque nosotros no habíamos hecho nada, sino porque por su misericordia, por su amor, dice la palabra ahí, nos lavó quitando nuestros pecados. Su sangre nos limpia de todo pecado. Su sangre lava nuestros pecados. Y nos dio, dice la palabra, un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. La regeneración, hermanos, es que si yo no conozco a Jesús, yo tengo que venir a Él para tener una vida nueva en Cristo. Una vida donde yo me he arrepentido y una vida donde voy a dar evidencia de que ahora soy un hijo de Dios. Ese es uno de los regalos que recibimos con su muerte en la cruz. El hombre, mis hermanos, está muerto espiritualmente sin Cristo. Pero con Cristo, dice la palabra, tenemos vida nueva. En Efesios capítulo 2 y el verso número 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿En los cuales qué? En los pecados, ¿verdad? En la mala manera de vivir, en la vida que llevamos sin Dios. Dice, anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mas ahora nosotros, hermanos, nosotros ya no andamos como andábamos en otro tiempo. Ahora usted y yo somos hijos de Dios, tenemos vida nueva en Cristo y tenemos que dar evidencia de esa vida que tenemos ahora. Dice la palabra también en Tito 3:5, nos salvó, dice, no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nada, hermanos, podemos hacer por alcanzar la salvación, sino es por medio de un genuino arrepentimiento, viniendo a los pies de Cristo y haciéndolo el Señor de la vida. Es el único medio. No hay ninguna otra cosa. No hay nada que podamos hacer. Número 2. ¿Qué más hubo ahí en la muerte de Cristo, con la muerte de Cristo en la cruz? La sustitución. ¿Qué significa eso? Que Cristo ocupó el lugar que nos tocaba a nosotros. Él lo ocupó. Dios castigó a su Hijo en nuestro lugar. Por eso dice la palabra en Romanos capítulo 5 y el verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió, ¿por quién? Por nosotros. Cristo murió por usted. Él tiene abierta entonces la invitación. Si Él murió por usted, Él puede darle este lugar que usted necesita para ser salvo. Entonces, en la sustitución, ¿qué fue lo que pasó? Que el Señor mismo tomó el lugar que nos tocaba a nosotros, porque la palabra dice que nosotros estamos condenados, estábamos muertos sin Él, y que el castigo de nosotros era una perdición eterna. Vemos qué gran regalo, ¿verdad? Recibimos del Señor, que Él mismo ocupa nuestro lugar. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos vida y ya no estemos perdidos sin esperanza. La solución fue que Jesús tomó tu lugar y el mío al morir en la cruz del Calvario. Ahora Cristo paga la deuda y ahora el regalo que tenemos es vida eterna en Él. En Romanos 6:23 dice la palabra del Señor, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
¿Qué más hubo ahí? Número 3, la propiciación. ¿Qué es la propiciación? Esto quiere decir que Jesús se convirtió en el objetivo de la ira de Dios en la cruz para satisfacer la justicia de Dios y que su ira se apartara y se apaciguara con nosotros, llevándola el Señor mismo sobre él. En Romanos 3, 25, 26 dice la palabra que a quien Dios puso como propiciación, ¿a quién? A Cristo Jesús, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. O sea, mis hermanos, con la propiciación que fue, Dios proveyó en Cristo Jesús alguien que pudiera llevar esa ira que Dios tenía contra el mundo y la dejó caer sobre él. Y él la llevó. ¿Para qué? Dice, para apartar su ira de nosotros y apaciguarla de lo que él tenía pensado acerca de nosotros. Cristo es nuestra propiciación. Él fue el regalo que fue puesto para llevar sobre él el castigo que nosotros merecíamos. Si la ira de Dios no hubiera sido una realidad, hermanos, la cruz no hubiera sido necesaria. Por tanto, la solución para esto es que Cristo Jesús se interpuso entre la ira de Dios y nosotros para recibirla y para llevarla hasta la cruz en cumplimiento de lo que Dios le había mandado. Número 4, hermanos. La justificación. ¿Qué es la justificación? Quiere decir esto, hermanos, que la justicia de Cristo, que es perfecta, porque el único justo es Él. La justicia de Cristo, que es perfecta y recta, es puesta en nosotros, y nuestra justicia, que es totalmente perdida, depravada, corrupta, es llevada por Cristo en la cruz. ¿Qué es el resultado de esto? Que Dios Padre nos ve justos, sin pecado, sin mancha delante de su trono, gracias ¿a qué? A que Cristo nos hizo justos en Él. En Gálatas capítulo 2, el verso 16, dice la palabra, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo. No hay otra manera, hermanos. No hay justo. Por más que el hombre se crea justo, no hay justo. La palabra lo dice, ni uno. Somos justificados, ¿por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Por eso Cristo es el camino, Él es la verdad y la vida, no hay otro más. Y en Él somos justificados, no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley, dice, nadie será justificado. No hay ningún ser humano bueno justo en la tierra, mis hermanos, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, solo Cristo. Así lo dice Romanos capítulo 3, versos 10 y 12. Dice la Escritura, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. La buena noticia que tenemos es que Dios nos declara inocentes y justos, sin ningún delito, a través de Cristo Jesús. ¿Cuántos regalos llevamos ya? 4, ¿verdad? 5, dice, la redención. También con la muerte de Cristo hubo una redención. ¿Qué es la redención? La liberación de la esclavitud a través de un pago
de un precio, de personas, de cosas, de animales, de propiedades, de lo que sea. En Colosenses capítulo 1:13 dice así: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. La redención, mis hermanos, es la liberación de la esclavitud de pecado en la cual nosotros vivíamos sin Cristo. ¿Para qué? Él nos sacó, dice, nos sacó del reino de la oscuridad donde usted y yo estábamos sin Cristo. Podemos entender, hermanos, cuán gran regalo se nos estaba dando con la muerte de Cristo, de nuestro Salvador, en la cruz del Calvario. Con su muerte, Él nos estaba rescatando del reino de la oscuridad y nos estaba trasladando. ¿Qué es trasladar? Es coger algo de un lugar y llevarlo a otro lugar donde yo quiero que esté. Eso hizo el Señor con usted y conmigo. Él nos sacó, dice, del reino de la oscuridad, del pecado, de la carrera hacia la muerte, del infierno mismo, y nos trasladó al reino de su Hijo amado, de Cristo Jesús, quien compró, dice la palabra del Señor, nuestra libertad. Y Él mismo, con su sacrificio en la cruz, perdonó nuestros pecados. Gloria sea al Señor por ese sacrificio tan precioso de Jesús en la cruz. La redención suya y la redención mía y la redención de cualquier persona que quiera venir a los pies de Cristo. Está ahí ese regalo. Puedes tenerlo. Nosotros éramos esclavos, según la palabra del Señor, del pecado, y Satanás hacíamos su voluntad. Pero nuestro Señor pagó un alto precio y fue dando su vida, su propia vida, para comprarlo a usted, para comprarme. Ya nosotros no nos pertenecemos, ya alguien pagó un precio por nosotros. Ya alguien nos redimió. Ya alguien pagó esa deuda. Y ese fue Cristo Jesús, quien nos rescató de la muerte para traernos a vida y vida eterna. ¿Qué más? Número 6, la reconciliación. ¿Qué es lo que pasó con la reconciliación? Ahí mismo también, en la muerte de Cristo, Él nos estaba reconciliando. ¿Por qué? Porque el hombre sin Cristo está apartado de Dios, está separado de Dios. Y el Señor quita nuestro pecado y ahora podemos tener una relación personal con el Padre por medio de Jesucristo. Romanos 5, 10 y 11, porque siendo enemigos, oigan mis amados hermanos, hermanas, amigos, nosotros sin Cristo somos enemigos de Él. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. ¿Por qué? Por lo que yo haga, por mi buena manera de vivir, porque yo no le hago daño a nadie, porque yo ayudo al pobre, porque yo hago esto, porque yo soy una buena persona, porque yo no me meto con nadie, porque yo hago templos, porque yo fundo iglesias. No, hermanos. ¿Por qué? Dice la palabra, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo. Si Él no hubiera muerto, mis hermanos, no hubiéramos sido reconciliados nunca con el Padre. Por eso dice, éramos enemigos, mas ahora Él nos ha hecho amigos suyos. Nos reconcilió con Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo. Mucho más, dice la palabra, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La salvación proviene de Dios, mis hermanos. Únicamente.
Solamente en Él podemos ser salvos, en nada más. No hay un hombre, no hay una institución, no hay una iglesia, no hay un pastor, no hay nadie que se pueda comparar en lo más mínimo con nuestro Señor Jesucristo. Nadie. El único que puede darnos esa salvación es Cristo Jesús por medio del sacrificio suyo en la cruz del Calvario. Entonces, Él nos reconcilió. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántos alguna vez hemos estado enojados con un amigo, una hermana, mamá, papá o un hermano? Todos, yo creo, ¿verdad? Alguna vez hemos estado un poco ahí, ¿y qué pasa? Que cuando nos enojamos, cuando viene ese malentendido, nosotros nos separamos, ¿verdad? Si aquella persona nos visitaba, ya no vuelve a nuestra casa, ya nosotros si la visitamos a ella no volvemos, hay una separación total, ya no nos hablamos, ya no nos llamamos, ya no existe una relación. Pero cuando por una u otra cosa nos reconciliamos con esa persona, toda aquella separación que había es quitada y nosotros volvemos otra vez a tener una relación cercana con esa persona. Ya nos visitamos otra vez, ya nos hablamos, ya nos llamamos, ya nos contamos cosas. ¿Por qué? Porque aquello que estaba en medio ha sido quitado. Y ese pecado que nos separaba de Cristo, que rompía nuestra relación con el Padre, fue quitada por Cristo Jesús, gloria a su nombre, en la cruz del Calvario. Él la quitó para que nosotros fuésemos reconciliados con Él. Y si usted no se ha dado cuenta, usted ahora tiene una relación directa con Dios, si así lo quiere. Ahora tenemos una relación directa con Dios. ¿Por qué? Porque con su muerte en la cruz, dice la palabra, ese velo que nos separaba de Él mismo, del lugar santo, del Padre mismo, se rompió, dice, para que nosotros tuviésemos acceso directo a Él. Gloria a su nombre. Tuviéramos un camino abierto hacia Él. Con su muerte, mis hermanos, Él nos reconcilió con el Padre. Gloria sea a su nombre. Qué bello regalo, ¿verdad? Qué bello regalo. Que Él nos reconcilió. Ahora podemos hablar con Él. Ahora podemos conversar. Qué lindo, ¿verdad? Ahora Él nos da paz. Él nos da tranquilidad. Cuando estamos cargados, cuando estamos agobiados, cuando hay dolor en nuestro corazón, podemos venir a Cristo, mis hermanos, por ese camino que Él abrió en la cruz con su muerte, reconciliándonos con el Padre. Gloria sea a su nombre. Gloria sea a su nombre. Podemos venir hacia Él, donde está la solución de nuestra vida, donde está todo, mis hermanos, lo que nosotros necesitamos. Y qué lindo es tener esa seguridad, qué lindo es poder tener esa certeza, mis hermanos, de que nuestra vida está en Cristo, de que ahora somos sus hijos, de que ahora Él está con nosotros, de que ahora Él vela con nosotros, Él nos escucha, Él nos mira, mis hermanos. Sus oídos, dice, están atentos a la oración de un corazón arrepentido, según dice Crónicas. Él está atento cuando nosotros nos volvemos de nuestro pecado, cuando damos esa vuelta y miramos hacia Él. Ahí está el Señor, en medio de las aflicciones y dolores, en medio de todas las cosas. Ahí está el Señor. Qué linda que es la reconciliación. Usted, si no conoce al Señor, puede reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo. Y Él tiene esa invitación abierta siempre para ti que no le conoces. Si no le conoces, da ese paso. El Señor te invita a reconciliarte. Ya no es que Él no quiere que estés separado, que estés aparte. Él quiere que puedas llegar hasta Él
por medio de la oración. Gloria sea a su nombre. Dice el verso número 11, ahí en Romanos 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahí está, hermanos. No es un hombre. No es un hombre el que le puede decir a usted, yo te perdono, no. No es un hombre el que le puede decir, yo te voy a reconciliar con Dios. No, hermanos. No es una iglesia, no es un pastor, no es mi papá, no, hermanos. Dice, por Cristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Él en la cruz nos estaba dando esa oportunidad de poder tener una relación ahora con el Padre, por medio de Él. Qué lindo que es esto, hermanos. La consecuencia del pecado crea un muro grande que nos separa de Dios y nos constituye sus enemigos. Cristo quita ese muro, esa separación, a través de su muerte en la cruz. Y le doy énfasis, hermano y hermana y amigo, para que lo pueda tener claro, para que pueda entender de que hay esperanza en Cristo, de que hay oportunidad en Cristo. Cristo es el que quita esa separación, ese muro. Jesús nos reconcilia con nuestro Padre Celestial y ahora somos llamados sus amigos. Último, número 7. ¿Qué más? Aparte, ¿verdad? Estoy mencionando solo unos de los tantos regalos que están dentro de ese regalo grande que se estaba dando en la muerte en la cruz. Hay mucho más para nosotros, porque la palabra del Señor está llena de promesas, de bendiciones, de cosas que podemos vivir ahora y mucho más cuando estemos en la presencia del Señor. Solo estoy mencionando algunas, ¿verdad? Algunos de esos regalos que Dios nos dio con su muerte en la cruz. Número 7 dice, la santificación. Nosotros, ¿verdad? Como hemos hablado en el anterior, estábamos separados de Dios por el pecado mismo que teníamos en nosotros. Por medio de Jesucristo podemos tener una relación con el Padre y podemos tener la salvación de nuestras almas. ¿Para qué? Para consagrarnos al Señor y servirle y serle fiel y ser agradable y llevar una vida que demos evidencia de que Él es nuestro Dios. Dice Primera de Tesalonicenses, la carta, el capítulo 4 y el verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, del pecado, de lo que nos aparta de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que usted y yo, cada día, podamos ir teniendo esa santificación, trayéndola a nuestra vida. ¿De qué manera? Entregándonos a Dios, a su palabra, a sus mandatos, a todo lo que Él nos dejó. Pudiendo ir cada vez que podamos hasta el lugar santísimo por medio de ¿qué? De la oración. Porque la voluntad de Dios es que usted y yo seamos santos, porque Él es santo. Él no quiere que nosotros estemos otra vez mirando hacia atrás, hacia esa vida de pecado que nos separaba de Él. No, Él quiere, mis hermanos, que seamos santos. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Que nos apartemos del pecado que nos aparta de Él. Primera Tesalonicenses, capítulo 4 y el verso número 7, ahí mismo seguido, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia,
Sería contradictorio, ¿verdad?, que el Señor nos limpie, nos reconcilie, nos justifique, nos regenere, nos dé la santificación, nos dé todas las cosas que Él hizo en la cruz para que usted y yo sigamos una vida como si nada hubiera pasado. Eso no tiene sentido. Él no nos llamó, hermanos, a estar otra vez esclavos del pecado. El Señor nos llamó a libertad. Dice, en Él seremos nosotros verdaderamente libres en Cristo Jesús. Él quiere que nosotros ya no practiquemos más lo que éramos. ¿Por qué? Porque leímos en el anterior verso que Él dice, nos sacó de la oscuridad, ¿verdad? Y nos trajo a su reino, a la luz. Y ahora usted y yo somos luz y tenemos que alumbrar al mundo, tenemos que dar evidencia, hermanos, que el mundo vea que la luz de Cristo vive en nosotros y que les alumbremos y que ellos puedan venir a Cristo por medio del testimonio que nosotros demos. Él no nos ha llamado a estar otra vez en el pecado, en la inmundicia, dice la palabra, sino que nos llamó a santificación. Nos llamó a santificación. Jesús, a través de su sangre preciosa, nos limpió de todo pecado y contaminación. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Si vivimos, dice la palabra, para que vean el verso que les acaba de hablar. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia del pecado diario, mis hermanos. ¿Para qué? Para que podamos presentarnos delante de la presencia del Señor y podamos tener la certeza, la seguridad de que Él nos escucha, de que Él está ahí presente, de que nuestra oración es escuchada por Él. Si vivimos en luz, como Él está en luz. Podemos tener comunión con los hermanos y la sangre de Jesús cada momento. No hagamos memoria, pero yo digo esto. ¿Cuántas veces pecamos en el día? ¿Cuántas veces? Yo haría una lista grandota en este momento. La sangre de Cristo, dice, nos va quitando eso automáticamente. Nos limpia, nos limpia. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos seguir alumbrando al mundo que está en tinieblas. Ya no somos practicantes del pecado, hermanos. Ahora practicamos la santidad, el amor hacia los hermanos, hacia el prójimo. Ahora practicamos el bien. Y como cuando nosotros hacemos estas cosas, su sangre nos va limpiando del pecado que cometemos día a día. Puedo seguir teniendo y poniendo muchas cosas más, pero quería mencionar estas 7 para que las tengamos claras, para que podamos entender, hermanos, que ya somos santificados, que hemos sido reconciliados con Dios, que hemos sido redimidos, comprados por precio de sangre, que ya hemos sido justificados. Somos justos porque Él es justo, que Él fue propicio, Él fue la propiciación nuestra, Él es nuestra propiciación, que Él es el sustituto, Él tomó el lugar que nos correspondía a nosotros al estar perdidos en nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar. Cristo dice en Romanos 5:8, recordemos ese verso, Cristo murió por nosotros, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que ¿qué? En que Cristo murió por nosotros. Y también nos dio la regeneración, que es el nuevo nacimiento, para poder tener
lugar en la familia de Dios. El título de esto, el regalo, un regalo en la cruz. Y cuántos regalos, ¿verdad?, hemos visto esta mañana preciosos para usted y para mí. Qué lindo que nosotros como hijos de Dios podamos hoy estar seguros. Podemos estar tranquilos. Podamos tener paz. Podamos tener seguridad, hermanos. Cuando perdemos un ser querido, ¿quién es el que nos da la paz? ¿Por qué hay tanta paz en nuestro corazón? Porque eso viene de parte de Dios. Porque son parte de las promesas que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Ya usted tiene todas estas cosas? ¿Ya ha sido justificado? ¿Ya ha sido comprado por precio de sangre? Si usted tiene estas 7 cosas, tiene que estar brillando como la luz de Cristo Jesús. Porque esa es la evidencia. Si usted tiene esto ya, si ya ha sido reconciliado, si ya ha sido llamado a santificación, tenemos que brillar. Como dice el coro, brilla en el sitio donde estés. Ya tenemos que estar alumbrando. Y si todavía tú no tienes al Señor en tu corazón y quieres tener este regalo, quieres tener estas cosas en tu vida, Dios te invita hoy para que vengas a Él. Para que arrepentido puedas pedir perdón por tus pecados, puedas venir al Señor y decirle: Señor, aquí estoy, perdóname, límpiame, yo quiero ser tu hijo. Y el Señor te va a perdonar y te va a recibir como su hijo, su hija. Y puedes ahora también ser partícipe de todas estas cosas que hemos hablado esta noche. Así que, qué grande regalo. Si ya usted lo tiene, evidéncielo delante de las personas. Como padre en el hogar, evidéncielo delante de sus hijos. Como mamá, evidéncielo delante de sus hijos también, delante de los vecinos, de los amigos, de los compañeros. Si ya usted tiene este regalo, tiene que verse en su vida y en la mía, reflejado. Tiene que verse. Y si no lo tienes, como dije ahorita, el Señor te lo quiere dar. Solamente acéptalo en tu corazón, arrepintiéndote de tus pecados, y puedes tener todo esto que dice la palabra del Señor. El Señor, mis hermanos, traiga una gran bendición por su palabra. Para mí es de gran gozo saber que el Señor está presente para escucharme, para chinearme, para reconciliarme con el Padre. Usted puede tener ese gozo en su corazón también. Que su palabra pueda ser ese refrigerio que necesita esta noche. Pueda llenar en su corazón, en su vida, en su mente. Pensemos. Son solo 7 regalitos, ¿verdad? En un gran regalo. Pero pensemos cuántas cosas el Señor nos dio en esto. Y usted es partícipe de todas estas cosas. Valoremos el regalo que el Señor nos dio. Oremos para que su palabra pueda ir y hacer el trabajo que tiene que hacer en la vida de nosotros. Todos tenemos que cambiar, todos tenemos que mejorar, hermanos, porque la vida del creyente es un continuo crecimiento, continuo. Ahí va, todos los días un poco, voy creciendo hasta llegar a la estatura de Cristo, dice la palabra del Señor. Crezcamos en Cristo. Démosle gracias al Señor esta noche por todo esto que Él nos dio con su muerte en la cruz. Oremos.
Amado Dios y Padre, gracias te damos, en nombre de Jesús, por esta bendición, Señor, por este gozo. Señor, tú seas levantado, tu nombre sea bendito en medio de nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque con tu muerte en la cruz, nosotros pudimos tener todos estos regalos en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tomaste nuestro lugar, Señor. Éramos nosotros que merecíamos esto, mas tú tomaste nuestro lugar. Nos compraste, Señor, nos justificaste, nos regeneraste, Señor. Gracias. Porque nos diste santificación. Gracias, Señor, porque todas estas cosas que hemos escuchado de tu palabra son un regalo para nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque eres maravilloso, porque eres nuestro Dios. En este momento, Señor, yo oro pidiéndote que tu Espíritu Santo, si hay alguna persona que está inquietada por esta palabra, tu Espíritu le pueda convencer, que necesita venir a tus pies, Señor, que necesita conocerte. Y a nosotros, Señor, que ya tenemos estos regalos en nuestra vida, ayúdanos para hacerlo, Señor, un testimonio viviente, para honra y gloria de tu nombre y para testimonio de los que aún no creen. Gracias, Dios, por tu palabra que es preciosa, que es eficaz, Señor, que es limpia, que es transparente, que es directa con nosotros. Y que esta palabra pueda ser, y de hecho, Señor, hará el trabajo para lo que ha sido escrita, para lo que ha sido dejada para nosotros. Que nosotros podamos tener un corazón sensible para atesorarla y ponerla en práctica. En nombre de Jesús, nuestro Salvador, te damos las gracias por todo. Amén. Bendiciones, hermanos y hermanas, amigos y amigas, que la palabra del Señor haga lo que tenga que hacer en su vida.